La recaudación creció 31,5%, alcanzó más de 1.500 billones. La recaudación del 2005, de 2015, 1.538.000 millones, así se dice. Exactamente. Para los legos, ¿sabe dónde se nos va ese número? A cualquier lugar, ¿eh? Son muchos ceros. Sí, muchos ceros. Una suba del 31,5%, según informó el titular de la FIBA, Alberto Abad. Funcionario en el cual uno siempre tiene que poner confianza, porque es uno de los tipos que... Hay una máxima. En este país empezaron a cobrar impuestos cuando apareció Alberto Abad. ¿Y así o no? Sí, modernizó mucho la FIBA ya por la década de, Pero antes no del se 90. cobraba. Fue el que Digamos poco que fue una buena designación. empezó con el entrecruzamiento de datos para que no se designara Sí, y cualquier tecnología cosa. independiente, con software propio para que no te lo pudieran manejar. Bueno, el patentamiento de 0 kilómetros se contrajo 6,3%. No hay mucho que discutir en eso. Estaba dentro de las previsiones de ACARA, de la Asociación de Concesionarios. Estamos en 644.000 autos. Se conformaban con pasar los 600.000. En eso estamos de acuerdo. 644.000 es el mercado argentino. Sí, el millón de autos del 2013 no era real ni sostenible, digamos. 600.000 es un número. Hasta ahora vamos bien. Bueno. Ahora vamos a empezar con los líos. El Banco Central está a punto de lanzar una moneda para créditos a largo plazo. Un equipo del Banco Central trabaja para anunciar el lanzamiento de una nueva unidad de cuenta que pretenderá devolver a la Argentina el crédito a largo plazo. La medida busca que la clase media con dificultades pueda acceder a la casa propia. Esto es lo que dice el Banco Central. El plan es copiar el modelo que diseñó para el sistema financiero el Banco de Chile, una especie de moneda para créditos y depósitos que cotizará diariamente y que se va a calcular con una fórmula sobre el nivel de inflación oficial. Los tomadores de un préstamo a largo plazo, más de 10 años, pagarán estas cuotas mensuales de acuerdo a la inflación y a los ahorristas a la vez podrían retirar el dinero que guardaron en el banco con el mismo valor real que tenía el día que lo depositaron, más una tasa de interés que podrá o no fijar el banco. ¿Podrá o no? No te va a dar ningún interés, olvídate. Bueno, estimado amigo economista, ¿qué diferencia hay entre esto y la 1050? Y la 1050, bueno, es la famosa 1050 de los años 70, 80. De los años 80, sí, con créditos indexados. De créditos indexados. Bueno, en realidad esto lo que busca es muy parecido al SER, digamos, ¿no? De actualizar y darle previsibilidad a la economía, ¿no? La 1050 estaba en un marco más de una inflación desbocada. No conozco bien los lineamientos de lo que era. No, y en el medio le agarró una hiper. Y claro, al haberle agarrado la hiper, desde ya vamos con lo mismo en este caso. Esto va a funcionar en la medida que se baje la inflación. Con una inflación del 25% esto no existe. Esto funciona muy bien en Chile, por ejemplo, que se llama unidad de fomento, donde la inflación es 3, 4%. Con una inflación del 25% no hay un crédito sostenible, no hay una posibilidad de alguien de que pague las cuotas, o para sacar un crédito hipotecario tengo que tener un ingreso de 100.000 pesos. Entonces esto va a funcionar y es una buena medida en la medida, valga la redundancia, de que la inflación baje. Con niveles del 25, 30% imposible que ande. Tenemos un pequeño problema porque el señor Todesca, que fácilmente calculaba la inflación en la época en que era opositor, ponía el cartel, salía ahí en un cartel gigante así. Ahora dice que no se puede calcular. Si no se puede calcular la inflación, no hay ni nueva moneda ni nada, ¿no? Sí. No, evidentemente. Digamos, condición sine qua non. Eso está claro desde el INDEC. Yo, la verdad que no lo seguí el tema, pero me imagino que en su propia consultora la debe estar midiendo, y tanto San Luis como Buenos Aires la están midiendo. Lo que pasa es que son... Los dos están ligados al oficialismo, digamos. Sería bueno que cuanto antes se recompongan. Evidentemente lo que está haciendo el gobierno está, en este caso, tratando las expectativas, y la inflación de diciembre todos saben que fue alta, y en enero probablemente vuelva a ser alta por una estacionalidad. Entonces van a tratar de retrasar, aprovecharon lo que encontraron para, bueno, justamente pasar este mal trago de diciembre y enero, evidentemente. La liquidación de divisas cayó 17,3% en el 2015. El sector agroalimentario exportador cerró 2015 con una liquidación de dólares 17,3% abajo de la comparación del 2014. El dato es de la industria aceitera y de la Cámara del Centro Exportador de Cereales, o sea que es inobjetable. Todo esto a pesar de que se aceleró en los últimos días. O sea, se viene cumpliendo la promesa Macri, pero más o menos.
Y venía muy retrasada, incluso el gobierno ayer salió a decir que esperaban una liquidación más rápida como para meter un poquito más de presión de que... Lo dijo su secretario de Agricultura. Exactamente, a ver si liquidan un poco más rápido. ¿No? Bien. Estamos en un ping-pong hoy, digamos. Sí, después le dejo decir todo lo que quiera, pero esto lo tenía que yo decir igual, pero mejor si hay alguien que lo explique. Me parece perfecto. O sea, con la nueva moneda se tiene que normalizar muchas cosas para que salga eso y vuelva el crédito. Exactamente. Hoy por hoy el crédito Procrear desapareció. Hay que justificar 35.000 pesos reales para acceder a un crédito. Sí, es correcto. Se murió. Es correcto. Igual yo creo que el Procrear lo van a mantener porque era... De hecho, funcionaba bien y estaba bueno. En algunos barrios funcionaba muy bien. Desde el punto de vista económico, a uno le cuesta entender que un crédito hipotecario se tenga que estar sorteando por la lotería, ¿no? Pero, a ver, era un crédito pagable que requería un subsidio de parte del Estado, pero que llegaba a la gente y llegaba a solucionar una de las principales problemáticas que tiene Argentina hoy, que es el de la vivienda propia, con lo cual yo creo que eso se va a reactivar en breve, y que si además se logra bajar la inflación y se logra normalizar un poco el nivel de crédito, los bancos van a de por sí hacer estos préstamos hipotecarios porque es un negocio, no porque sean buenos o porque les guste, sino hoy no lo hacen porque no es negocio, es decir, calzarse en una tasa fija contra una inflación que no saben de cuánto puede ser, pueden terminar perdiendo plata. Entonces, en la práctica... los bancos estaban muy acostumbrados a perder plata, sobre todo en los últimos 10 años, pero uno ve los balances, qué cantidad de plata que perdieron. Bueno, más allá de la ironía, ahora entramos en la parte más densa y más pesada. Son dos cosas complejas. Terminamos después, la última va a ser la del megacanje, que yo creo que no sé si la palabra está bien utilizada, después lo vamos a ver, pero ahora vamos al tema del campo. En respuesta a lo que dijo el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, esperábamos que liquiden un poco más. Carvap, una de las organizaciones más combativas de la historia del tema del campo, dijo que bajaron las retenciones, pero que el productor no le llega a la mejora. En el caso del trigo, el chacarero aún percibe $50 menos por tonelada, un montón de plata, $50 por tonelada. Y hacen estas cuentas. Esto es debido a que actores del mercado que mantienen actitud avalada por el gobierno saliente, porque siempre la culpa la tiene el gobierno que se fue, pero que bajo esta administración deberían corregirse. E hizo una cuenta, el Ministerio de Agroindustria calcula que luego, porque es de ellos, el Ministerio de Agroindustria ahora es de los chacareros, anunciadas por el macrismo, el cereal debería haber pasado de valer 1.300 pesos a valer 2.220 pesos. O sea, un 70% de aumento tendría que haber tenido. Pequeño aumento, ¿no? Bueno. Pero se quedó a mitad de camino, solo subió el 35%, de 1.300 a 1.700. Esta es la respuesta que le da a Negri. Lo cual a uno le hace sospechar, pero es sospechar, no, por Dios no lo digo con mala leche, que están buscando un dólar más alto. Puede ser. Es probable. Y cuando se habló tanto de un dólar a 14 o 15 y después termina en 13, por suerte, digamos, por ahí uno siempre piensa que faltó un poquito. Con el trigo hay una particularidad que es real. El mercado estuvo intervenido tanto tiempo que hubo muchas anomalías. A ver, ¿qué pasaba con el trigo? Estaban cerradas las exportaciones, entonces había una sobreoferta en el mercado interno, digamos, todo lo que se hubiera exportado, no se exportó, quedaba boyando, entonces la oferta era muy grande y la demanda aprovechaba eso y pagaba menores precios. Lo cual es un tema que se va a corregir en algún momento. Las internacionales se quedaron con $50 extra de trigo. Bueno, eso es lo que dicen ahí. Después yo no soy especialista ni mucho menos en el mercado de grano y menos en el de trigo, pero claramente hay un tema que yo creo que va a llevar un tiempo corregir y que no lo arregla el tipo de cambio, porque si se están quedando con $50, suponiendo que esta fuera la hipótesis, que la desconozco, un tipo de cambio haría que ganen más pesos, pero que igual estén perdiendo esos $50. Con lo cual creo que todavía hay que dejar pasar un tiempito. El problema es que la cosecha de trigo ya está encima, digamos, ¿no? Es en enero. Entonces, bueno, eso también, por eso los productores trigueros probablemente a través de sus cámaras estén haciendo una especie de lobby o como se lo quiera llamar para tratar de corregir cuanto antes a lo mejor esta distorsión. Bueno, ¿sabes por qué te llamamos? Porque un montón de gente del ámbito acá me dice, ¿por qué no decís que hay un megacanje? Y yo tengo dudas si lo que se está armando es estrictamente un megacanje que se pueda comparar con el
megacanje que armó Cavallo. Así que partamos de una base, a ver si estamos de acuerdo. Este chiste de sacar las exportaciones a cereales y sacarle el 5% a la soja nos cuesta un 2% de déficit fiscal. No tengo... Una cifra que se hizo, me lo dijo alguien del gobierno. Mira, eso creo que es bastante discutible y depende mucho en cómo... Pero aumenta el déficit fiscal seguro. Seguramente, a ver, hay un doble juego, por eso nunca se sabe dónde se pone el corte. ¿Por qué? Porque por un lado, al bajar las retenciones, crece el déficit fiscal por lo que deja de percibir el Estado. Pero por otro lado, si se aumenta la producción, en ese caso se recauda más porque se estaría recaudando sobre nueva producción. Sí, tema que los precios Macri internacionales lo dijo no en están estos términos. Bueno, le sacamos la retención a todo esto, empiecen a pagar los impuestos. Claro. Porque es la segunda parte del discurso que nadie dijo. Pagar con alegría, digamos. Porque están pagando $1 por hectárea, los impuestos que son los que más recaudan, a su vez las provincias también, porque son impuestos directos, sobre todo el inmobiliario. Sí. Empiecen a pagar impuestos, mire que le sacamos las retenciones. El Correcto. Aumento, estamos de acuerdo, fue del 35%. Bueno, la palabra megacanje se refiere a que en algún momento el Estado argentino, que tenía un endeudamiento brutal, tomó todo el endeudamiento, lo presentó a los organismos internacionales y se reendeudó a tasa donde, bueno, hay gente que cobró comisión, pero eso no es... La verdad que ese tipo de cosas que tienen que ver con la justicia, no sé si es para discutirlo con economistas, eso hay que discutirlo en otro ámbito. Entonces ahora están armando otro megacanje. ¿Estrictamente es correcto hablar de esto? Es muy chiquito para megacanje, digamos. A ver, megacanje le puso de nombre a... Sí, aquel fue de 70.000 millones. Claro, estamos hablando de 13.000 o 16.000 millones de dólares, según cómo se lo mire, y ahora te lo comento. Sí, con un PBI que es 10 veces aquel. Que es mucho más grande y además es intrasector público, digamos. Bueno, explícanos eso, dale. Acá está, Rosario Finanza, explícalo del megacanje, vamos. O por lo menos vamos a tratar. Me traje una libretita con 5 números pero bueno, a ver. Vamos a tratar de ponerlo en contexto. Hoy las reservas del Banco Central son de 25.000 millones de dólares. Redondeando, vamos a hacer números redondos. La base monetaria, o sea, los pesos que tiene la gente dando vueltas, son cerca de 660.000 millones. Esto que da, si uno hace la división que se ha hablado en un montón de lados de base monetaria dividido dólares, me da algo así como 25,6, casi 26 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada dólar respalda 26 pesos, lo que en la convertibilidad era 1-1, hoy es 26-1. ¿Por qué fue importante esta relación? Y digo fue y no tanto es, y ya llego al megacanje, porque básicamente esta relación, que poco de técnico tiene, era la que regía el precio del blue. Cuando esto daba 15, el blue estaba 15, cuando daba 13, el blue estaba 13. Después del pago del Bodén, que bajaron mucho las reservas, esto se fue a 25. Bueno, ¿qué pasó y por qué subió este número? Para la gente que no entiende y que no se asuste, que es absolutamente teórico, no hay una relación. Hoy no hay una relación. Si hacemos en Estados Unidos, el dólar no vale nada. Claro, exactamente. Es algo absolutamente teórico que acá cobró relevancia porque era un indicador que seguía el blue. ¿Qué pasó? Bueno, en el Estado, el gobierno anterior llevó adelante su política de desendeudamiento, que era cada bono que vencía, ¿quién lo debía pagar? Habitualmente lo tenía que pagar o lo tiene que pagar el Tesoro, que es el que usa ese dinero. Como el Tesoro no tenía dólares, lo que hacía era pedírselos al Banco Central. Entonces, por ejemplo, cuando hubo que pagar los 6.000 millones del Bodén 2015, tomó reservas del Banco Central y le dio una letra intransferible, que al Banco Central no le sirve para nada. No la puede vender, no la puede caucionar o tomar un préstamo contra eso, y además tenía intereses cero. Lo han hecho todos los gobiernos, lo ha hecho el gobierno de Alfonsín, lo ha hecho el gobierno de Menem. Esto produjo una baja importante de las reservas, por eso llegamos de 50.000 a 25.000 millones. Básicamente fue uno de los factores más importantes. Pero logró la descapitalización del Banco Central. Sí, de todos modos, ¿por qué se hacía esto? Porque alguien dice, qué caprichoso, para sostener el consumo interno. Claro, bueno. Básicamente para eso, para que no se pare la economía. Y por lo menos los dólares esos estaban bien usados en desendeudarnos, por lo menos es una parte positiva. Pero bueno, la contracara de eso positivo fue que el Banco Central se quedó sin dólares prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? Es decir, dame 16.000 millones de dólares de estas letras que no sirven para nada y te doy
13.000 millones de dólares, o sea, una quita del 15%, de nuevos bonos, pero bonos que vos podés salir a vender cuando quieras al mercado o que podés hacer lo que quieras. Bonos como el Bonar 2024, que fue el que se le dio a YPF. En este caso se habla de 3 bonos, 2022, 2025 y 2027. Eso al mercado internacional. En principio se lo da al Banco Central. Es decir, le dice, Banco Central, dame 16.000 millones de dólares de estas letras que no te sirven, que tenés 65.000 millones de dólares, y yo te doy 13.000 millones de dólares de estos bonos que sí te van a servir para algo. ¿Y para qué quiere el Banco Central eso? Bueno, lo va a usar como garantía para tomar préstamos en el exterior. Ahí sí hay un conglomerado de bancos que le van a prestar 5.000 y 6.000 millones de dólares y como garantía de devolución de ese préstamo, el Banco Central le va a dar estos nuevos bonos que tiene. ¿Por qué no le puede dar los bonos a las letras anteriores estas? Básicamente porque son intransferibles y no tienen valor de mercado. Esto sí lo tendría. Bueno. Y en la práctica, te lo cierro con esto, ¿por qué se hace todo esto? Y porque el Tesoro no puede libremente salir a emitir deuda porque se lo embargarían los fondos buitres o holdouts, como se los quiera llamar. Entonces se usa esta ingeniería para que sea el Banco Central el que... Ingeniería que va a encontrar alguna objeción también de los buitres, que es un tema que en algún momento hay que arreglar. Seguramente, pero por el lado del Banco Central es más... No es un megacanje. La otra crítica que se hace es que se van a salir a vender a los bancos extranjeros. A mí no me preocupa tanto la venta de los bancos extranjeros. Sí me preocupa, perdón, porque acá hay una cuestión de ideología y él no tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. La venta a organismos internacionales que después te imponen política desde afuera, eso sí es preocupante. Pero venderlo en el mercado internacional... Sí, básicamente. No hay una soberanía ni nada de eso por eso, ¿no? O supongo. No, para nada. Y más con estos niveles de endeudamiento bajos que tiene Argentina y... donde hoy, por suerte, a ver, dentro del contexto de los últimos años es el interés más bajo que pagaría Argentina porque el precio de los bonos ha subido muchísimo en el último tiempo, con lo cual hoy Argentina se estaría financiando bastante más barato de lo que fue antes. Recordemos la última emisión de este bono que se llama Bonar 2024 fue arriba del 9% por 1.000 millones de dólares y hoy ese mismo bono está rindiendo cerca del 7%. Con lo cual eso habla de... 2 puntos menos de tasa son 2 puntos menos de tasa, digamos. Hoy estamos con un riesgo menor al de Brasil, cosa que en los últimos años era impensable, digamos. También Brasil ayudó empeorando su situación, ¿no? Sí, a pesar de que usó receta ortodoxa, le fue mal, porque no es solamente una receta esto. Bueno, ¿avanzamos? A ver, vos que estás de juez del socio, ¿avanzamos un poco? ¿Se entendió algo más? Bien. Si seguimos, la oscurecemos. La oscurecemos. Porque yo creo que sí, también algunas cosas quedaron ahí dando vuelta, pero es la televisión esto. Muchas gracias. ¿Sí? No, gracias a vos. Ustedes siguen publicando el dólar real de los bancos de todos los días. Sí, todos los días el relevamiento, sobre todo los de la Plaza Rosario, y ahora volvió a ser interesante porque estuvimos... Claro, yo creí que se volvió a terminar. No, ahora es el dólar de las operaciones. Ahora es el dólar y hay mucha disparidad, una recomendación... Alguien se me enojó, esta es la última, me quiero vengar, porque me masculló cuando entraba a una agencia. Espera, de auto me dice, ¿por qué dijiste que podían hacer el 10% de diferencia en un día? Sí, acá hubo 2 días donde comprando dólares en el banco, usted iba y lo vendía en enero y se ganaba el 10% o no, ¿es verdad o no? Sí, hoy todavía es... Hoy el 5. Hoy el 5, depende de donde casa de cambio está bastante más caro el dólar que en banco, con lo cual... Lo recomendable es si alguien tiene que comprar dólares que lo compre en el banco y no en casa de cambio. Y ese 5%, para cerrarte porque me preguntaste por qué hay $3, básicamente mientras haya un alto nivel de informalidad, de economía en negro, siempre va a seguir existiendo el blue por más medida que se tome.